reloj de la Plaza Murillo aún no marcaba las 7 de la mañana cuando Elena López cruzó por última vez las puertas del Palacio de Gobierno. Con sus 2 pequeñas hijas de la mano y un tercer hijo creciendo en su vientre, abandonaba el edificio en busca de refugio, sin saber que jamás volvería a ver con vida a su esposo, el presidente Gualberto Villarroel. Adentro quedaba el mandatario, rodeado apenas por un puñado de leales. Era el fatídico domingo 21 de julio de 1946. Ninguno de los que permanecieron en el palacio podía imaginar que en apenas unas horas una turba enardecida inundaría esos mismos pasillos y que el cuerpo del presidente terminaría colgando de un farol en la plaza, en una de las imágenes más brutales que la historia boliviana haya registrado. ¿Qué llevó a Bolivia a este punto de quiebre? Mucho se ha escrito sobre las causas. Algunos dicen que la rosca minera propició la caída de Villarroel para proteger sus propios intereses. Otros, en cambio, afirman que fue la reacción legítima de un pueblo harto de los abusos de un régimen autoritario. Pero la historia, como siempre, es mucho más compleja. Para intentar entender cómo Bolivia llegó a tales extremos de violencia, vamos a sumergirnos en los años 40. Nos guiarán en este recorrido libros fundamentales como La Revolución antes de la Revolución, de Laura Godkowitz, Villarroel, un anhelo truncado, de Gustavo Rodríguez Ostria, Yayagua, de Roberto Querejazo Calvo, junto con publicaciones periodísticas de la época. Bienvenida al Fauno Lúbrico. Bolivia cerró las puertas de la década del 30 oliendo a pólvora, con un sistema político desprestigiado, una economía en crisis y un anhelo de cambio que se expandía por todo el país. El descontento social se había disparado, con una inusual escalada de los conflictos en el área rural. Es en este escenario que un grupo de oficiales veteranos del Chaco, imbuidos de ideas nacionalistas, se unieron con jóvenes de clase media radicalizados. Su objetivo, tomar el poder y transformar Bolivia. Se autodenominaban socialistas militares, una extraña combinación conceptual. Eran, ante todo, nacionalistas que buscaban romper con el orden oligárquico para construir un Estado más fuerte. El coronel David Toro inauguró con un golpe de Estado la era de los gobiernos de los socialistas militares, pero apenas duró un año, de mayo de 1936 a julio de 1937. Sus propios camaradas lo habían forzado a dejar el cargo. Tras él, Germán Bush tomaría el poder, solo para quitarse la vida 2 años después. Este vacío fue rápidamente llenado por gobiernos conservadores encabezados por los generales Carlos Quintanilla y Enrique Peñaranda. En diciembre de 1943, la llama del socialismo militar volvería a encenderse, esta vez bajo el liderazgo de Gualberto Villarroel, quien llegó a la silla presidencial tras un golpe contra Peñaranda. ¿Quiénes lo respaldaban? Jóvenes oficiales de Razón de Patria, RADEPA, una logia militar secreta que había sido formada por exprisioneros de la Guerra del Chaco, y el recién nacido Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. El 20 de diciembre de 1943, los conspiradores tomaron el Palacio de Gobierno. Villarroel apareció en uno de los balcones junto a Víctor Paz Estenssoro, líder del MNR. Ante la multitud reunida en la Plaza Murillo, el flamante dictador lanzó la frase que marcaría su gobierno y quizás que sellaría su destino. No somos enemigos de los ricos, pero somos más amigos de los pobres. Ironías del destino. Desde esos mismos balcones, su cuerpo martirizado caería inerte poco más de 2 años después. Pero, ¿quién era realmente este militar que prometía una nueva Bolivia? ¿Quién era Gualberto Villarroel López? La verdad, un total desconocido cuando asumió el poder a los 35 años. Nacido en el Valle Alto de Cochabamba en 1908, ingresó a los 16 años al Colegio Militar de La Paz. Alumno sobresaliente, fue distinguido en 1927 por el gobierno de Ecuador como premio por destacar en sus estudios.
La primera prueba de fuego para el flamante oficial llegaría temprano, al estallar la Guerra del Chaco con el Paraguay en 1932. Como jefe de cables, sirvió en inteligencia militar del Estado Mayor. Fue responsable de cifrar mensajes que partían a los comandos. Asimismo, participó en la línea de fuego en batallas como Huarahuentindi e Ibobo y en la defensa de Villamontes. Tras el conflicto bélico, fue instructor en institutos militares durante el gobierno de Toro. Fue precisamente allí donde, junto a otros oficiales veteranos del Chaco, Villarroel consolidó la logia militar secreta Razón de Patria, RADEPA. Y mientras RADEPA forjaba su camino dentro de los cuarteles, en las ciudades se gestaba una nueva fuerza política que sería crucial en los años venideros. El MNR, fundado en 1941 por abogados y periodistas de clase media y veteranos del Chaco, creció poco a poco formando comandos urbanos, reclutando profesionales y empleados. Competía entonces por el apoyo popular con el Partido Obrero Revolucionario, de tendencia trotskista, y el Partido de Izquierda Revolucionaria. El MNR ganó fuerza tras defender apasionadamente a los mineros masacrados en Catavi en 1942, llevando el caso al Congreso y logrando una censura al gobierno de Peñaranda. Fue la primera vez que el Congreso acusaba a un gobierno en ejercicio por matar obreros e indígenas. Con todo, a RADEPA y al MNR los unía un pensamiento nacionalista y su desprecio por las oligarquías mineras que habían operado el poder en Bolivia. Fue así que los conspiradores tomaron el poder en 1943, llevándose por delante al gobierno de Peñaranda, a quien acusaban de velar por los intereses de Estados Unidos y de las clases más acomodadas. El escenario estaba preparado para una alianza que cambiaría el rumbo del país, pero también para los conflictos que pronto emergerían. Desde el inicio, Villarroel enfrentó el aislamiento internacional. El planeta se hallaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, y en ese escenario, Bolivia había sido esencial para los intereses de las fuerzas aliadas al ser uno de los países que abastecía materia prima a precios económicos para alimentar la industria armamentística en contra de Alemania. Los discursos encendidos nacionalistas del nuevo régimen boliviano no cayeron bien entre los aliados. Desde Washington se acusó a miembros del MNR de tener vínculos con la Alemania nazi, y los países aliados actuaron en consecuencia, colocando a Bolivia en la lista negra. Tomaría 6 meses de arduas negociaciones para que Washington reconociera al régimen, bajo la condición de alejar a MNRistas de las cabezas de los ministerios. En el frente interno, la situación era igual de complicada. Acosado por la oposición de izquierda y de derecha, Villarroel buscó apoyo en las clases populares mediante reformas sociales audaces para una Bolivia anclada en el pensamiento del siglo XIX. El eje principal de la política de Villarroel y el MNR era crear un sentimiento de nacionalidad, transformar Bolivia en una nación cohesionada. En su primer informe al Congreso, Villarroel dejó clara esa visión. Es hora de iniciar un combate contra todo regionalismo que enferma el organismo social. Es hora de reivindicar los valores espirituales de nuestro pasado y unir a los hombres de todas las latitudes del país, creando una conciencia nacional. 5 meses después de asumir el poder, Villarroel asistió a su primer acto público fuera de la sede de gobierno, la procesión del Día de la Madre en Cochabamba. Este acto, aparentemente inocuo, tuvo una enorme significación política, pues se dio un énfasis político al homenaje a las vendedoras mestizas, las heroínas de la Coronilla, que habían muerto en 1812 luchando por la independencia. El gobierno dio entonces gran relevancia a la participación de las vendedoras del mercado, especialmente a las lideresas de la organización Hijas del Pueblo, dejando casi en segundo plano a las autoridades locales. ¿Por qué importa esto? Porque para los ideólogos del régimen, la cultura popular y las festividades cívicas debían ser los escenarios donde ampliar la base social del nuevo gobierno. Y la madre mestiza de clase obrera se convirtió en uno de los símbolos de una nación fuerte. Pero el gobierno necesitaba acciones concretas para ganarse el apoyo popular. Las reformas sociales serían su siguiente paso.
Villarroel apoyó la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, impulsó comités regionales de salario mínimo, propuso ampliar el seguro social obrero, construir viviendas para trabajadores, ayuda a las víctimas de la masacre de Catavi y asistencia a los huérfanos de la guerra. Sin embargo, estos ambiciosos planes nunca se materializaron completamente. Su ministro de Finanzas, Víctor Paz Estenssoro, implementó una política económica ortodoxa que limitó el programa social. Donde sí hubo avances significativos fue en el ámbito legal. La Convención Nacional aprobó leyes laborales importantes como el fuero sindical, que protegía a los dirigentes sindicales de despidos arbitrarios. También se estableció el aguinaldo anual para obreros y empleados. Mientras las reformas laborales avanzaban con cierta cautela, el gobierno se atrevió a entrar en un terreno más controvertido, la estructura familiar tradicional. Entre las medidas más resistidas de estos sectores conservadores de derecha y de izquierda estaban el derecho al voto en elecciones municipales para mujeres alfabetizadas, el reconocimiento de igualdad de derechos para hijos ilegítimos y la propuesta de legalizar el concubinato, dando estatus de matrimonio a parejas con 2 años de relación. Los detractores advertían que estas leyes alentaban la inmoralidad, el amor libre y la posibilidad de que mujeres pobres engañaran a hombres ricos para mantener a sus hijos ilegítimos. La convención aprobó estas medidas con un estrecho margen. La reacción fue inmediata. Grupos femeninos y la iglesia organizaron protestas masivas frente al Palacio de Gobierno. Desde todo el país comenzaron a llegar telegramas de rechazo mientras panfletos y volantes anónimos plagaron las calles de La Paz condenando la ley del concubinato. El periódico oficialista La Calle respondía: ustedes no están defendiendo a la mujer del pueblo, ustedes están obrando con prejuicios para mantener un privilegio de casta, los privilegios de las mujeres ricas. Las reformas de Villarroel, aunque progresistas, profundizaron las divisiones en la sociedad boliviana. La polarización se intensificaba y las tensiones estaban a punto de estallar. En el centro del escenario estuvo el conflicto con los propietarios de las minas, que se oponían a un decreto que les obligaba a depositar los ingresos por exportaciones en el Banco Central. La prensa, mayormente controlada por los varones del estaño, atacaba constantemente al gobierno. Carlos Aramayo era dueño del periódico La Razón. Mauricio Hochschild controlaba parcialmente Última Hora y Simón y Patiño ostentaba parte del diario. A principios de 1944, la crisis económica se agudizaba y el panorama político mostraba una polarización extrema. En un giro inesperado de los acontecimientos, se conformó una inverosímil coalición anti-villarroelista, el Frente Democrático Antifascista, que agrupó a políticos del Partido Liberal, el Partido Republicano y el Partido de Izquierda Revolucionaria. Se sumaron profesores, mujeres de clase media y alta, estudiantes y obreros en una juntucha muy particular. Como señala Rogelio Alanis, la derecha consideraba a Villarroel un extremista de izquierda y la izquierda lo calificaba de extremista de derecha. El régimen estaba lejos de ser inmaculado. Los asesinatos políticos, atentados y las restricciones de libertades civiles fueron una constante. Radepa se había convertido en un poder paralelo que Villarroel ya no podía controlar. Una muestra clara fue el secuestro del industrial minero Mauricio Hochschild en julio de 1944 junto a su gerente Adolf Blum, ambos acusados de conspirar contra el gobierno. El secuestro fue obra de altos mandos policiales vinculados a Radepa con la intención de ejecutarlos. El propio Villarroel confesó su impotencia, declarando que esta acción dependía totalmente de Radepa. La intervención de diplomáticos forzó la liberación del empresario minero y de su acompañante, tras varios días de cautiverio. Después de este episodio, Hochschild decidió abandonar Bolivia para siempre. Pero el episodio más oscuro estaba por venir.
La violencia alcanzaría su punto álgido el 19 de noviembre de 1944. Tras un fallido golpe de Estado iniciado en Oruro, integrantes oficialistas asesinaron en las localidades de Chayacoyo y Chuspipata a 9 opositores, tanto civiles como militares, todos personajes reconocidos dentro de la sociedad. El gobierno no tuvo más opción que reconocer las ejecuciones en una nota oficial firmada por el mayor Jorge Eguino el 21 de noviembre de 1944. Como diría después el líder sindical Juan Lechino Oquendo, por primera vez en la historia boliviana, los muertos no venían del lado de los pobres. Estos asesinatos marcaron un antes y un después. El gobierno, consciente de su creciente aislamiento, buscaría desesperadamente nuevos aliados. Su mirada se dirigiría entonces hacia el campo, hacia los indígenas históricamente olvidados. Para 1940, el pongueaje y el mitanaje colonial seguían siendo prácticas normales en el área rural boliviana. El pongueaje obligaba a los indígenas a trabajar tierras ajenas aportando semillas, herramientas y animales a cambio de una pequeña parcela para subsistir. El mitanaje forzaba, por ejemplo, a las mujeres a servir como cocineras, niñeras y lavanderas de los patrones. Por eso, la decisión de Villarroel de apoyar el primer Congreso Indigenal en mayo de 1945 fue histórica. El evento de 5 días concluyó con 4 decretos revolucionarios para su época: la supresión o remuneración de servicios no agrícolas exigidos a los colonos, la abolición del pongueaje y mitanaje, la instalación de escuelas en propiedades rurales y la preparación de un código laboral agrario. En la práctica, estos decretos no alteraron significativamente el sistema laboral rural. Los servicios obligatorios no remunerados fueron anulados, es cierto, pero el trabajo agrícola en sí todavía se realizaba sin paga. Las autoridades no implementaron las resoluciones y el Parlamento no pudo ponerse de acuerdo en un código laboral agrario. La fuerza de los decretos promulgados por Villarroel fue ante todo simbólico, no solo por su contenido, sino por el lugar de su enunciación. Más de 1.600 indígenas en un congreso jamás antes visto en la sede de gobierno y apoyado por el propio presidente. Para la élite paceña era simplemente difícil de procesar. Los delegados al Congreso retornaron a sus comunidades con copias de los decretos para transmitirlos entre los habitantes de sus comunidades, desatando en muchos casos conflictos con los hacendados. Los hacendados, aglutinados en la organización Sociedad Rural, no se quedaron con los brazos cruzados. Presentaron solicitudes pidiendo modificaciones a los 4 decretos que habían nacido a partir del Congreso Indigenal, pero el despacho del presidente devolvió sus peticiones señalando simplemente que su pedido no había seguido el correspondiente protocolo. Un delegado indígena recordaría así la posición que Villarroel asumió en contra de la opresión de la hacienda. El presidente Villarroel llegó con algunos soldados y caballeros y nos dio la bienvenida en quechua. Más tarde nos dice: compañeros campesinos, están sentados en este lugar porque es su lugar. Ahora deberían conocerse entre ustedes como hermanos campesinos de todas partes. De ahora en adelante ustedes tendrán que ir a la escuela y no serán más los animales de los hacendados. Los hacendados tendrán que trabajar la tierra y ellos amarrarán a los bueyes para arar la tierra. Y de ahora en adelante no habrá más pongos ni mitanis. Ustedes serán libres. Ahora es su turno de ser señores. Si termino muriendo, moriré contento sabiendo que ustedes son libres. Estas palabras resultarían proféticas. El final se acercaba inexorablemente. Esta es la última fotografía tomada con vida al presidente Villarroel. Fue captada apenas 24 horas antes de su muerte, el 20 de julio de 1946.
El presidente aparece junto a su nuevo gabinete, formado tras la renuncia de ministros de RADEPA y el desplazamiento de miembros del MNR, en un desesperado intento por calmar el descontento político y social. Durante semanas previas, centenares de estudiantes, trabajadores y maestros habían formado el comité tripartito para protestar contra el gobierno ante la crisis económica. El principio del fin llegó en la madrugada del 13 de junio de 1946 con una asonada militar en el Alto. Aunque esta fue derrotada, dejó 4 muertos y varios heridos, entre ellos el director del periódico La Razón. Villarroel declaró estado de sitio y confiscó los periódicos opositores. 4 días después ocurrió una torpeza por parte del oficialismo. Un grupo de militantes del MNR, liderados por 2 ministros, apedreó una instalación de la Universidad Mayor de San Andrés. Este incidente enfureció a docentes y estudiantes. Multitudes convergieron hacia el centro gritando «¡Abajo el MNR! ¡Abajo la bota militar!». Se produjeron tiroteos en varias zonas de la ciudad que reportaron víctimas fatales. La Universidad Mayor de San Andrés se convirtió en el centro de operaciones. Las protestas incluían mujeres de todos los estratos sociales, aunque predominaban las de clase media y alta, muchas de ellas familiares de las víctimas de las ejecuciones de noviembre de 1944, aglutinadas en la Unión Femenina Cívica. Los partidos políticos hacían público las exigencias de dimisión del presidente, nuevas elecciones y la formación de una junta que gobierne en reemplazo de Villarroel. En las últimas horas del sábado 20 de julio, los altos mandos militares se reunieron con Villarroel en el Salón Rojo del Palacio. La reunión fue áspera, con gritos y amenazas, y duró hasta las 5 de la madrugada. Surgieron desde dentro voces pidiendo su renuncia, pero Villarroel se negó a hacerlo, y el cuerpo militar quedó profundamente dividido. Como recordaría el general Ángel Rodríguez, los pedidos de renuncia de sus colegas de armas fueron un golpe demasiado duro para Villarroel. El desconcierto del presidente fue apenador, diría Rodríguez. Años después, el dirigente trotskista Guillermo Lora reflexionaba: tanto los marxistas como los imperialistas norteamericanos habíamos llegado a la misma conclusión, aunque por diferentes motivos. Esto era terminar con el gobierno de Villarroel. El reloj avanzaba inexorablemente hacia la tragedia. El destino de Villarroel estaba sellado. Roberto Querejazu Calvo relata de manera minuciosa en su libro Yayagua los sucesos del domingo 21 de julio de 1946. Al avanzar la mañana del 21 de julio, un grupo de personas que se había reunido en la esquina de la municipalidad se dio cuenta que el palacio consistorial estaba sin guardias y que en el vestíbulo seguía un pizarrón en el que se invitaba al público a pasar y comprobar que era falso el rumor callejero de que en el edificio se habían ocultado cadáveres de los caídos en los días anteriores. Se buscó por todas partes y más bien se encontraron algunas armas y munición. Alguien lanzó la idea de buscar más armas en la Dirección General de Tránsito. Como allí se tropezase con resistencia, se entabló combate sobre la avenida Santa Cruz. Cayó Tránsito, donde se hallaron otras pocas armas. La chispa estaba encendida. Más y más personas se fueron sumando a la rebelión. Se decidió atacar el Panóptico y libertar a los presos políticos. El mayor de ejército Max Toledo, director general de Tránsito y miembro de RADEPA, fue sorprendido y muerto en las proximidades de la Plaza San Pedro. Una mente maligna, recordando el fin del fundador del fascismo, propuso que su cadáver fuese colgado en la plaza. Así se hizo, sentándose un funesto precedente para ese día. La revuelta cundió a toda la ciudad. Se ocuparon otros edificios públicos como el Instituto Militar, cuyos alumnos se plegaron a los rebeldes colocándose la gorra militar con la visera hacia atrás. Se ocupó el cuartel del Regimiento Calama, la Escuela de Policías, la Oficina de Investigaciones, Radio Yimani y el Ministerio de Gobierno, donde se encontraron más armas. Ninguna de las unidades militares salió a las calles a defender al régimen.
Más bien, tropas de Loa se plegaron a la insurrección, volcando su gorra como los alumnos del instituto militar. Los civiles adoptaron como distintivo el no uso de corbata. Hasta mediodía toda la ciudad quedó en poder de la revolución, con excepción del Palacio de Gobierno. Quedó como un islote en medio de un mar embravecido. El palacio no contaba con más fuerzas que su guardia habitual de 24 soldados del regimiento Sucre, al mando del subteniente Federico Lafalle Borda, y alguna tropa de la escuela motorizada a órdenes del capitán Telles. No encontrándose a la vista en esos momentos ningún jefe que tomase decisiones en sentido de rendir el edificio o defenderlo, ambos oficiales creyeron que su deber era luchar. Distribuyeron a sus hombres detrás de las ventanas para responder al graneado fuego de los atacantes, pero los revolucionarios invadieron el palacio frenéticamente. Se esparcieron por todas partes buscando al coronel Villarroel. Lo encontraron en una estrecha alacena para guardar papeles de la Oficina de Reorganización y Eficiencia Administrativa. Existen varias versiones de lo que sucedió a continuación. Una de ellas dice que al sentirse ruido en la alacena, uno de los revolucionarios disparó su pistola ametralladora a través de la puerta cerrada y que al abrirse esta se encontró a Villarroel herido de muerte. Otra expresa que el coronel Villarroel abrió la puerta de la alacena y disparó su revólver sobre sus atacantes, cayendo acribillado por los disparos de estos. Tan solo unos minutos antes, Villarroel había firmado su renuncia. Ya no importaba. Lo cierto es que falleció allí y que su cadáver fue arrojado por una de las ventanas de esa oficina a la calle Ayacucho. Se lo despojó de su vestimenta y casi desnudo se lo colgó de uno de los postes de luz. Una mujer, por pudor ante la exposición de las partes íntimas del cadáver, pidió que cubrieran el cuerpo con su propio mandil. La muchedumbre continuó ultrajando el cadáver. Los hombres disparaban contra el cuerpo y las mujeres lo pinchaban con agujas. El rostro de Villarroel quedó tan desfigurado por los maltratos que, según Augusto Céspedes, tuvieron que abrirle los párpados para comprobar el color verde de sus ojos. Igual suerte sufrieron el capitán Waldo Vallivian y el secretario del presidente, Luis Uría de la Oliva, muerto también dentro del palacio, y el periodista Roberto Hinojosa, victimado en una calle próxima. Macabro cuadro de las pálidas figuras colgadas en la Plaza Murillo, el del solitario cadáver pendiente de otro cordel en la Plaza San Pedro, los dirigentes del MNR y miembros de la Radepa ocultos en casas de amigos o aislados en embajadas, las indecisiones en el gobierno y la cólera en el pueblo, todos los heridos y muertos, toda la sangre y el dolor de ese domingo fueron el epílogo de un régimen que 2 años antes se inició pletórico de juventud, de ideales, y que labró su propia destrucción al pretender que el fin que perseguía justificaba los medios vedados que empleaba. Así concluye Querejazu Calvo el relato de los sucesos de aquel domingo. El cuerpo de Gualberto Villarroel permaneció colgado en la Plaza Murillo durante casi 4 horas. Un espectáculo macabro que reflejaba las profundas divisiones de la sociedad boliviana. Al atardecer, cuando la furia colectiva comenzó a disiparse, un grupo de familiares y sacerdotes finalmente descolgó su cuerpo martirizado para trasladarlo a Cochabamba, su tierra natal. Mientras tanto, Elena López, quien había abandonado el palacio esa misma mañana con sus pequeñas hijas, enfrentaba ahora un futuro incierto como viuda de un presidente asesinado y con un tercer hijo en camino. 6 años después, López volvería al mismo lugar de los hechos, esta vez como invitada de honor del gobierno de Víctor Paz Estenssoro. En una jornada significativa y simbólica, el líder de la Revolución Nacional de abril de 1952 declaró a Villarroel mártir de la Revolución. El farol donde fue colgado sería trasladado a Villarribero, su pueblo natal, como símbolo de su sacrificio.
La historia de Villarroel es, en esencia, la historia de las contradicciones bolivianas. Un militar que promovió reformas sociales, un nacionalista acusado de fascista, un defensor de los indígenas que no pudo controlar la violencia de su propio régimen. La imagen del presidente colgado en la Plaza Murillo nos recuerda que la historia boliviana no avanza en línea recta, sino en ciclos de reforma y reacción, de esperanza y tragedia, y nos plantea una pregunta que aún sigue vigente. ¿Puede Bolivia reconciliar sus profundas contradicciones sin recurrir a la violencia?